Buenas, ¿qué tal? Bienvenidas todas a la Women Game Jam y concretamente a esta mentoría sobre producción y diseño para Game Jams, que espero que os sea útil para este fin de semana. Bueno, lo primero de todo me presento, ¿vale? Yo me llamo Andrea López, soy narrative designer y game designer y también productora, es decir, según el proyecto, pues hago una cosa, la otra o hago ambas porque soy desarrolladora indie y a veces a los indie nos toca llevar más de un sombrero a la vez. Concretamente, bueno, yo empecé en cine y tele, pero no tardé mucho en moverme a videojuegos y mis proyectos principales han sido Pizza Situation, Erevan Shadow Legacy, que es un juego sigilo que salió el año pasado, y ahora mismo estoy con The Great Farce, que es un juego de investigación narrativo. A su vez también hago de mentora en la Pompeu Fabra, en la incubadora Power Up, y actualmente estoy también trabajando como productora en el Barcelona Game Fest. Por aquí tenemos también algunos juegos de jumps que he hecho. Me gusta mucho participar en jumps. En concreto el de Desliza pues es justamente de la Women Game Jam del año pasado. Vale, entrando ya en materia, lo primero que estaréis preguntando igual es por qué la charla es de diseño y producción, ¿no? Como no son dos cosas diferentes, ¿por qué juntarlo aquí, ¿no? Pues tiene sentido. O sea, son dos campos que van de la mano. Ya de normal suelen ir bastante de la mano, pero en una jam pues todavía más. ¿Por qué? Em, Porque la base de todo es qué juego elijáis hacer. O sea, producción puede ayudar. Podemos hacer muchísimas cosas, podemos hablar de tips y trucos para tener tiempo a hacer todo, pero la clave es, parece muy obvio, pero la clave es hacer un diseño razonable para una game jam. Entonces, lo primero de todo es eso y empieza por la actitud y enfoque que tengamos a la hora de elegir qué hacer. Es decir, tener en cuenta que esto no es un proyecto que nos vaya a cambiar la vida, no nos vamos a hacer ricas con esto, con un juego de jam. Así que tomaoslo como lo que es un juego de jam. No nos flipemos, que no hace falta hacer un triple A ni un pedazo de proyecto en un fin de semana. Más concretamente, ¿cuál sería el objetivo? Hacer un jueguito corto, algo pequeñito. eh, y concretamente que sea sencillo, es decir, no corto de duración, sino que sea basado en un concepto simple. Em, Simple, sencillo es una palabra que a veces hay gente que le da connotación negativa, ¿no? Como que no has trabajado lo suficiente y tal. No es el caso. De hecho, a veces es al contrario. Em, Tener muchos recursos y empezar a meter cosas a cascoporro, pues es fácil, entre comillas, tampoco es fácil, pero ya me entendéis. Pero hacer que algo simple funcione y quede como algo elegante y directo, pues tiene su complejidad. Entonces, aquí el objetivo es intentar conseguir esto con el juego. ¿Cómo conseguimos esto con el juego? Elegid pocas features y que estas features sean sencillitas. O sea, no nos flipemos, no empecemos a poner florituras, que funcione el concepto base y ya está. Sí que un truco es que de cada feature que se os ocurra y que sí o sí queráis meter, pensad la versión barata de esa feature. Por ejemplo, imaginad que necesitáis sí o sí guardar objetos, tener un inventario, pues no hagáis un pedazo de inventario con descripciones, interactivo, eh, que podáis navegar por el menú, sino guardaos los objetos en la esquina de la pantalla y sabéis que los tenéis así ahí y ya está. Eh, ejemplo tonto, pero bueno, ya supongo que ya entendéis a qué me refiero. Eh, entonces, he insistido mucho en lo de que lo importante es el concepto. Entonces, diferencia barra balance entre el concepto y la experiencia global. En juegos comerciales, normalmente sí que se necesita pues un concepto llamativo, original, pero lo que suele tener más peso es al final la experiencia global a lo largo del juego. Da igual que tengas una mecánica súper innovadora si luego el juego se vuelve aburrido después de media hora, ¿no? En cambio, en los juegos de jumps suele pasar al revés. Justamente las jumps están para tirar de creatividad, entonces haber conseguido un concepto
muy chulo y estar explorando eso pesa más que la experiencia sostenida. Más que nada porque tampoco la vais a necesitar sostener. Es un juego muy cortito, no hace falta que la misma mecánica funcione durante 6 horas de juego. Entonces, es eso, centraos muchísimo en el concepto. Em, Cuidado porque esto no significa que la experiencia no tenga que ser divertida. Obviamente, pues tiene que ser una experiencia agradable. Pero lo que quiero decir es que no tiene que ser una experiencia con una progresión y que tengas que tener un juego de 6 horas o más. Basta con que sea entretenido. Y si este concepto interesante lo ligáis a aplicar el tema a la jugabilidad, pues tenéis muchísimos puntos más, porque al final es un poco lo que se busca en una jam, ¿no? Que con el tema saques una interpretación del tema interesante. Por poder, pues se puede poner el tema como contexto narrativo o se puede poner el tema un poco como decorado, pero si conseguís ligar al tema al concepto jugable, pues es donde está el valor real. Entonces, si se pudiera hacer, pues sería fantástico. Y por último, tened en cuenta el contexto en el que estamos, la gente que va a jugar un juego de Jam. Eh, Cuando decía antes que en 48 horas tampoco nos da tiempo a hacer el pedazo de juego, no nos lo tomemos solo como una limitación de, Buah, ojalá pudiéramos hacer un pedazo de juego de 60 horas en un fin de semana, porque tampoco lo va a querer jugar nadie. El público de Jam lo que busca, a lo que va, es a juegos pequeñitos que tengan un concepto interesante y que pueda probar varios durante un periodo de tiempo cortito. No se esperan el juego de su vida. Entonces, no hace falta intentar matarnos a darles algo impresionante, porque a lo que van no es a eso. Eh, Van a jugar varios juegos seguidos. Entonces, a la hora de diseñar, tengamos en cuenta eso. Por ejemplo, las mecánicas sencillitas que decíamos, no es solo para que nos dé tiempo a hacerlas, sino porque la persona que vaya a jugar tiene que poder aprender a jugar esa mecánica rápido y luego jugar el juego, que no tardes más en aprenderte todo el embolado de mecánicas que en jugar el juego, ¿no? Luego un consejo que también doy es que tengáis en cuenta que mucha gente no lo va ni a terminar, o sea, quieren probar varios juegos, probar diferentes conceptos, entonces igual ni llegan al final. Entonces intentar colar, que a veces pasa, el tema en el final, por ejemplo, un plot twist final donde salía el tema, pues a ver, nada os impide hacerlo y también es totalmente válido, pero tened en cuenta que probablemente gran parte del público pues no llegue a verlo y se quede preguntándose que dónde está el tema en este juego, ¿no? Perdón. Y luego, hay ciertas cosas con las que no hace falta perder el tiempo en un juego de Jam. Más que nada porque por contexto la gente no va a intentar jugar varias veces, no va a estar varios días de partida. Entonces, cosas como menús muy complejos, sistemas de guardado, sistemas de rejugabilidad, no hace falta. ¿Para qué vais a estar invirtiendo tiempo en algo que la mayoría de gente ni va a utilizar ni espera encontrarse? Entonces, tened en cuenta eso. Y ahora ya sí me meto de lleno en producción pura y dura. Eh, Algunas cositas por si os interesa esto antes de que anuncien el tema. Algunas cosas que podéis llevar ya preparadas por ganar tiempo. Tampoco supone una gran diferencia, no son cosas que se tarden muchísimo en hacer, pero todo suma al final. Entonces podéis aprovechar y antes del tema crear ya el proyecto en el editor. Si vais a utilizar control de versiones para que accedan varias personas del equipo, pues lo podéis montar también. Si sabéis qué programas vais a usar, pues tenedlos descargados. El Trello hecho, si vais a utilizar Trello, que más adelante explico lo que es para quien no esté familiarizado, lo podéis tener también creado y que todo el mundo tenga acceso, porque a veces pasa lo típico de, ay, es que no me llega el mail de confirmación. Si todo va bien es rápido, si empiezan a haber problemas, pues agradeceréis haberlo hecho antes. Y luego también crear un servidor de Discord o algo equivalente va bastante bien, incluso aunque la Jam la estéis haciendo en presencial, eh,
pues tanto para jams presenciales en sí o si habéis quedado todos en casa de alguien, lo que sea, va bien porque así pues os podéis ir compartiendo archivos, dejaros recordatorios, nunca está de más. Luego, antes de saber el tema, también podéis aprovechar para acordar cómo os vais a organizar, cómo os queréis repartir los roles. Yo qué sé, bloques de tiempo que queráis hacer para organizaros, pues también los podéis definir aquí. Son cosas que no hace falta saber el tema para poder ir preparando, entonces, pues, si se puede, ¿por qué no? Eh, También algo que es bastante útil, al menos en mis jams siempre me ha sido bastante útil, es pensar posibles géneros o tipos de juego que combinen los puntos fuertes o preferencias de toda la gente del equipo. Es decir, si en el equipo no hay artista 3D, pues ya sabéis que juegos 3D no vais a poder hacer. Parece obvio, pero si tenéis varias personas con alguna skill muy concreta, podéis hacer primero un brainstorming de tipo de juego, aunque todavía no sepáis el tema. Esto, por ejemplo, en la última Málaga Jam que estuve, la única artista que teníamos era ilustradora. Yo era narrative designer, entonces pues dijimos, esto tira mucho para una visual novel, por ejemplo. No nos íbamos a poner a hacer algo que requiriera muchas animaciones de personajes si ella era ilustradora. No nos íbamos a poner a hacer algo basado en puzzles si yo estaba de narrativa. Podíamos poner diálogos, bla, bla, pero ya me entendéis, algo que combine los puntos fuertes del equipo. Y luego, importantísimo, tened una reunión para alinearos todas las personas del equipo. Esto ahora ahondo un poco más en ello porque es importantísimo y lo he hecho en todas las jams en las que he estado y es muy, muy útil. Em, para estar bien alineados, primero, poned en común qué expectativas tenéis. Porque va a haber gente que se haya apuntado a la jam pues puramente por diversión, va a haber alguien que igual quiere practicar alguna skill con la que no está tan familiarizada, igual hay gente que quiere tener el juego acabado y bastante presentable porque lo quiere para el portfolio, gente que igual solo se ha apuntado pues para socializar, gente que quiere ir a saco a ganar algún premio. En este caso pues no hay premios, pero hay jams que sí. Entonces, pues no es lo más habitual, pero puede pasar. Eh, o igual hay gente que va que se enfoca mucho en la idea de que de aquí quiere crear la base para luego tener un proyecto comercial. De hecho, sé que hay estudios grandes que a veces aprovechan y se apuntan a jams para ver si de ahí sale algo para el siguiente proyecto. Entonces, esto es importante porque si no lo habláis y todos tenéis la expectativa de que el resto están igual que vosotros, pues igual hacen cosas que no se alinean con lo que pensáis que hay que hacer y hay problemas, os peleáis. Entonces, hablar de esto va genial, de verdad. O sea, lo recomiendo muchísimo. Y luego, más concretamente, organizaos y acordad cómo queréis lidiar con potenciales problemas, porque los puede haber. Entonces, antes de que se conviertan en problemas gordos, pues ya sabéis de antemano que hay que lidiar, cómo hay que lidiar con ellos. Esto es importante porque no olvidemos que estáis aquí voluntariamente, o sea, hay que estar cómodo y seguro en el equipo. No, si estamos tensas no sirve esto, no funciona. Insisto, no es el proyecto de nuestra vida, o sea, si nos empezamos a pelear y a ver ansiedades, pues no es la gracia de la jam. La gracia de la jam es que hemos decidido trabajar en un fin de semana para hacer un juego, pues al menos pasémoslo bien, ¿no? Eh, que a nadie se le suba a la cabeza, esto lo he visto, o sea, lo pongo porque he visto cosas. Entonces, sobre todo con gente que era su primera jam, entonces que no os pase eso, no, it's not that deep, ¿vale? Entonces podéis hablar de cosas, por ejemplo, cuánta presión os queréis autoimponer, ¿no? Esto va un poco ligado a lo de antes, que cuántos lo queréis currar entre comillas. ¿Queréis practicar skills? ¿Queréis tener sí o sí algo muy pulido porque todos queréis hacer portfolio? Estad alineados con esto. Y si ya sabéis también cómo planeáis tomar decisiones ante un desacuerdo, pues está bien. Va por pura democracia de lo que diga la mayoría. Hay una persona que siempre tiene la última palabra. Son, cada equipo va a gustos esto, pero si lo decidís de antemano, pues os ahorráis problemas luego a posteriori.
Y luego en la misma línea, si ponéis en común la dedicación disponible de cada miembro del equipo, pues también va muy bien, porque igual alguien ha decidido, o sea, va a saco pensando que no va casi ni a dormir, no lo hagáis, pero igual hay alguien que va con esa idea y hay otra persona que igual el sábado por la tarde pues se tiene que ir. Si lo sabéis de antemano, pues va mucho mejor para planificar y para que no haya rencillas por expectativas, ¿sabes? Que no se piense la persona que está a saco que la otra no está haciendo nada o la que no está haciendo nada comunique que en ese rato no va a estar para que se pueda planear alrededor. Muy importante todo esto, de verdad. Ya más concretamente, esto sí, produ pura. ¿Cómo os podéis organizar? Em, el método es igual que en un juego grande, solo que los bloques son más reducidos. Lo primero de todo es coged el tiempo que hay de la jam y haced bloques. Por ejemplo, en las de un fin de semana, a mí me gusta hacer bloques de la mañana, la tarde y la noche. Atención, la noche no es estar toda la noche, sino antes de cenar, después de cenar, ¿vale? Hay que dormir, que si no luego no salen las cosas. Entonces, tenéis esos bloques. ¿Cuál es la gracia de esos bloques? Que luego podéis meter el trabajo que tenéis planeado dentro de esos bloques y cada cambio de bloque es un checkpoint para ver qué tal vais, para ver si vais según lo planeado, si os habéis retrasado. Entonces, va muy bien porque a cada checkpoint podéis revalorar lo que habéis decidido hacer, a ver si seguís teniendo la misma intención que al principio, si ya vais viendo que no da tiempo a todo, reorganizar prioridades, esas cosas. Entonces, por puros pasos, cogéis los bloques de tiempo, cogéis las tareas, hay las features que queréis hacer, dividís las features en tareas y repartís las tareas dentro de esos bloques. Si no cuadra, o sea, si dentro de cada bloque hay un montón de tareas, lo vais a ver enseguida. O sea, es más fácil pensar, da tiempo a hacer toda esta lista dentro de 2 días, que pensar si da tiempo a hacer estas cuantas tareas dentro de un bloque de 4 horas. Entonces ahí lo vais a ver muy, muy fácil si da tiempo a hacerlo o no. Y si cuadra, pero es muy, muy justito, cuidado que es peligroso, ¿vale? Porque las estimaciones nunca, nunca se aciertan al 100%. Entonces, si va muy, muy, muy justito, o intentad que no vaya tan justo o tened mucho ojo durante el desarrollo para ver que no se vaya de madre. Em, Luego, para que quepa todo, porque ya os digo yo que seguramente no va a caber todo en este primer intento del puzzle, recortad todo lo recortable, o al menos dejadlo para el final. Em, si lo dejáis para el final, lo más probable es que al final no dé tiempo, pero al final recortar algo que os gusta da mucha rabia y cuesta mucho. Entonces, si lo dejáis para el final, pues el tiempo ya se encarga de recortarlo por sí solo, porque probablemente no dé tiempo. Y luego, un truquito pequeño es que si habéis listado alguna tarea con cosas que son tipo personaje 1, personaje 2, personaje 3, personaje 4, o nivel 1, nivel 2, nivel 3, si de algo queréis hacer varias, lo más probable es que se pueda reducir. O sea, lo más probable es que si habíais planteado 5, se puedan hacer 3 o que incluso el juego ya funcione solo con uno. Entonces, tenedlo en cuenta para no perder el tiempo haciendo igual 5 niveles de un juego de plataformas, pero que luego el salto no funcione bien. Mejor tener un nivel de ejemplo y que el concepto esté bien anclado, ¿no? Parece muy obvio, pero a veces se cae en esto. Aquí, por ejemplo, cuando el de Stevie era, en una de las jams, pues teníamos como un grupo de música y queríamos hacer 4 personajes porque se nos había metido en la cabeza que había batería, cantante, guitarra y bajo. Eh, sí. Vimos que no daba tiempo en uno de estos checkpoints, ya vimos que no iba a dar tiempo y fue tan fácil como quitar uno. Aquí, ¿qué pasa? A nosotros nos dio mucha pena quitar un personaje que ya nos habíamos hecho la idea que íbamos a hacer, pero quien vaya a jugar al juego no sabe si nosotros inicialmente íbamos a hacer un personaje más o menos. Ellos ven un juego con 3 personajes y dicen, fantástico, está perfecto, ¿no? Entonces, esto tenedlo en cuenta porque sé que duele, pero a la larga es mejor. Vale.
Los bloques de tiempo, ¿cómo repartirlos? Esto seguramente os vaya a dar mucha rabia porque ahora estaríais calculando de, vale, la tarde del viernes, la noche del viernes, los tres del sábado. Sí y no, porque lo más recomendable es que el primer bloque del viernes, es decir, nada más anuncien el tema, guardar el bloque entero para la idea. La gracia de esto es que ni dediquéis demasiado tiempo a darle vueltas a la idea, ni vayáis con lo primero que se os ocurra. Entonces, si tenéis un tiempo predefinido que le queréis dedicar, pues vais tranquiles con que podéis estar haciendo brainstorming sabiendo que no se os va a ir de madre y que no haya nadie diciendo, ay, es que le estamos dando muchas vueltas. No, hay un tiempo definido y ya está. Y luego el segundo bloque, el de la noche del viernes, va muy bien para comprobar si lo que habéis decidido funciona, porque igual luego lo vais a probar y es como, ostras, esto es imposible de programar o esto parecía divertido pero no lo es. Normalmente, con un poco de suerte, crucemos los dedos, sí que va a funcionar, pero si no, pues al menos tenéis ahí un poco de margen para ir a la segunda opción de idea que se os haya quedado en el tintero y probarla también. Entonces ahí ya habéis gastado, digamos, entre comillas, dos bloques de tiempo de ya nos vamos al sábado. Y diréis, vale, nos queda el sábado y el domingo. Lo recomendable es guardar el domingo entero para imprevistos, para pulir cosas, para ajustar cositas. Entonces a la práctica el juego lo haces en un día, lo haces el sábado. Em, Siempre se van a quedar cosas para el domingo, pero mejor no contar con ello y luego cuando haya imprevistos pues tienes el domingo que no contar dentro de la planificación inicial con el domingo y a la que se descuadre algo ya no llegas a la deadline y no puedes entregar el juego, ¿no? Entonces eso, importante tenerlo en cuenta. Em, Todos vais a llegar al domingo, es inevitable, pero, o sea, es inevitable, me refiero que lleguéis con cosas pendientes el domingo. Pero al menos es eso, son imprevistos, no es ya la planificación inicial. Eh, y también porque es importante esto, porque el objetivo es que la noche del domingo, el último bloque, lleguéis con algo que sea jugable. Es muy, muy peligroso dejar para el domingo el juntarlo todo. Sé que hay gente que lo va a hacer igualmente, pero intentad no contar con ello, porque luego se rompe y hay mucho estrés porque no tienes nada jugable. Aunque no esté completo, que al menos sea jugable. Esta imagen de arriba a mí me gusta mucho. La utilizo en todas las charlas que doy sobre producción porque es mejor hacerlo de abajo porque al menos si te quedas sin tiempo tienes una versión jugable y en el caso de juegos más grandes también son versiones que te sirven para ir testeando. Entonces, no me hagáis el coche por piezas, hacedme vehículos motorizados por piezas y al menos alguno llegará el domingo. No sabemos si el coche, pero al menos una moto para entregar está muy bien. Em, y esto es cómo organizaros durante el desarrollo. El tablero Kanban es el típico tablero con las columnas de to do, doing y tal. Es muy práctico tenerlo porque es lo que vamos a utilizar para ver en los checkpoints si vamos bien de tiempo. La imagen es el tablero de Trello, que Trello suele ser el más sencillo, pero ahí va a gustos. Es el tablero de Trello de una de las jams en las que estuve. Eh, y va muy bien, porque cuando llegas a un checkpoint y ves que no llegas, es cuando toca replantear las cosas. Entonces, aseguraos todo el equipo de ir teniendo actualizado el Trello. Sé que a veces cuesta, pero bueno, al menos si sabéis que se acerca el checkpoint, pues ahí vais a ver si lo habéis actualizado. ¿Qué columnas meter? El backlog es donde están todas las tareas del proyecto. El to-do es las que tenéis que hacer en ese bloque de tiempo, es decir, la mañana del sábado, la tarde del sábado. In progress, lo que estáis haciendo. Pending implementation es si, por ejemplo, Arte ha hecho los assets, pero todavía no están metidos en el proyecto, o si la música, lo mismo. Y done es que ya está, pues está done, como bien indica la palabra. Eh, Luego algunos consejitos extra, ya para finalizar. Eh, Cuidado con no caer en sobreorganizar, sobre todo si tenéis a una persona dedicada a producción en el equipo, porque tiene que haber un equilibrio entre que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y cortar las alas de la creatividad.
la gracia de las jam es sacar toda nuestra creatividad y probar cosas y experimentar. Entonces, si estamos sobreorganizando y queriendo ser súper meticulosos en todo, igual igual no acaba de funcionar, igual es peor el remedio que la enfermedad, digamos. Esto nos pasó, por ejemplo, en una jam donde hicimos un juego que se llamaba Boogie Nights. Allí éramos un equipo muy grande, éramos 11 o 12, y yo estaba de producción y de diálogos. ¿Qué pasó? Que nada más empezar, vi que todo el mundo iba finísimo. La gracia de ese equipo era que todos llevábamos ya, teníamos bastante experiencia en la industria. Entonces, trabajábamos bastante finos sin necesidad de tener una sobreorganización. Entonces, cuando yo vi eso, dije, mira, prefiero no tocarlo, no toques si ya funciona, hasta que haga falta. Porque si empezaba a pedirle a la gente que metiera las cosas en Jira y que documentaran cosas, igual se les cortaba el buen flow que ya estábamos llevando. Entonces yo me puse primero con la parte de diálogos y luego cuando ya hizo falta, porque se acercaba la deadline, esa era de una semana, cuando ya hizo falta tener más organización, pues ya me puse. Pero no al principio porque sí, porque es lo que hay que hacer. No. Luego, embrace the chaos, ¿vale? Esto es importante. Es una jam, ¿vale? No hace falta ni código limpio, ni tener 1000 carpetas súper ordenadas de cosas de arte que luego no encuentras nada. No hace falta tener las tareas en el Trello súper micro desglosadas, no hace falta. O sea, es una jam, no hace falta recuperar el proyecto más adelante. Es para usarlo 2 días, no rayarse con la organización. Haz que funcione y ya está. Em, y esto importante, ¿vale? Producción está para facilitar, no es una ciencia súper exacta, ¿vale? La gracia tiene que ser que la manera de organizaros os ayude a trabajar mejor. No va a bajar el dios de Trello a decir que habéis hecho algo mal, ¿vale? Esto a cada equipo con su manera de trabajar y su estilo de trabajo, pues se adapta a todo lo que acabo de explicar y hace lo que le sirva para trabajar cómodos y que el proyecto esté listo para la deadline. Y ya está. Y por último, disfrutad. Ya lo he dicho antes, pero importante, nos hemos apuntado aquí el fin de semana a trabajar gratis porque nos apasionan los videojuegos y nos gusta mucho hacerlos y queríamos hacer un juego, ¿vale? Entonces, que no haya, o sea, evitemos los máximos problemas posibles. O sea, el objetivo aquí es pasarlo bien, tener un jueguito, hacer amigues y estar bien. Entonces, pues esto, muchas gracias por escucharme, mucha suerte con la jam y con los proyectos y pasarlo muy, muy bien. Chao.